lo que buscas a lo mejor un poquito más de resistencia, puedes disminuir tus tiempos de carga manejando, tus tiempos de descanso manejando una carga más baja. ¿Okay? Entonces, va a depender mucho del objetivo que tú tengas, inclusive hasta el tiempo que tengas de atleta para el entrenamiento. Por ejemplo, hay personas que les puedes poner, si les toca pierna, es decir, les puedes poner 2 ejercicios de cuádriceps, 2 de isquios y 1 de pantorrilla con 10 de 10 y ya está todo su entrenamiento. Si haces cuentas, estás tardándote más o menos como 4 o 5 minutitos cada serie, en cada serie de 10 por 10, con una recuperación entre ejercicios de 2 minutos, son 25, como 38 minutos más o menos, y ya está tu entrenamiento completo. La intensidad pues, va a ser muy alta, por eso el tiempo de trabajo tiene que ser más corto. Y obviamente tiene que haber una preparación previa y una buena alimentación previa a tu entrenamiento o suplementación con creatina, con DCAs, para que te permita terminarlo y para que disminuya también la segregación de ahí un poquito de ácido láctico, porque tus sistemas energéticos se hacen más efectivos. Cabe mencionar que todo esto este es el tema de entrenamiento, ¿no? Hay que dominarlo para realmente poder tener una buena administración de máquinas en el gimnasio, y ese es otro tema, ¿no? Porque cuando el gimnasio está tan full, ¿cómo lo haces? Entonces, dominando todos estos temas de entrenamiento, a nosotros se nos va a hacer más fácil poder llevar a nuestros asesorados. Aparte de terminar un entrenamiento, cabe mencionar que la nutrición aquí no se ha tocado. Para llevar todo esto, realmente una vez teniendo nuestro consumo de calorías, carbohidratos y bla, bla, en total, nosotros una vez llegando al gimnasio, con 45 minutos, lo recomendable previo a tu comida, tenemos 60 minutos máximo para mi trabajo anaeróbico de hipertrofia muscular. Si tú te pasas de este tiempo, tú ya no estás consumiendo tu reserva que tienes de energía que ya tienes con tu alimentación, que tuviste con tu alimentación. Ahí ya pasa a un consumo de glucógeno muscular, y ahí es donde realmente dicen, no, pues es que ya te quemaste, todas esas cosas. Y sí, bueno, no es así con ese nombre, pero como tal, esto es tan importante para que tengamos en cuenta que nosotros debemos de tener máximo 60 minutos para entrenar, no más, porque luego hay chicos ahí que no saben por dónde andan, que hora y media, 2 horas, y andan duro y dale en el gimnasio y no salen, nunca van a obtener un resultado. Entonces, nuestro trabajo es llevarlos a este tema para que realmente tengan un resultado y que hagan las cosas como realmente deben de ser y cómo funcionan. Pero la nutrición, que es eso, otro tema, ahorita hablaste de los BCAAs, de los aminoácidos, también, bueno, hay otros apoyos, ayudas termogénicas que sirven en este tema de cuando te pasas del tiempo, ¿no? Y no hay que sobrepasar, ¿vale? Bueno, ¿Cuánto es el tiempo que dijo antes de comer para ir al gimnasio? Mira, es el metabolismo y el cuerpo se adapta a todo, ¿no? Cuando tú llevas un alto rendimiento, yo 10 minutos y ya estoy entrenando. Pero eso ya son años de entrenamiento. Normalmente se estipula una media hora para que ya tengas algo de esa alimentación, media hora, ya en el exacto. Media hora, 45, es lo ideal, ¿vale? También depende de qué tipo de alimento estés consumiendo. Si consumes un carbohidrato más simple, 15-20 minutos previos a tu entrenamiento está bien. Si metes un carbohidrato más complejo y aparte lo estás complementando con proteína, con un poquito de grasa, pues vas a requerir mínimo de 1 hora para que se dé el proceso de digestión y absorción. Entonces también eso tiene mucho que ver. Tienes que conocerte y saber, por ejemplo, si tu hora de entrenamiento es a las 3 de la tarde, pero tu hora de comida por el trabajo, por la escuela, está siendo a la 1 de la tarde, pues previo a tu entrenamiento ya no puedes generar una comida completa porque a lo mejor acabas de salir de la escuela. Bueno, puedes comer una fruta o puedes hacer uso de alguno de los suplementos o inclusive, por ejemplo, hay personas muy delgadas que yo les llevo a dar a veces pan tostado con mermelada, con cajeta, algo que les aporte glucosa de manera más rápida para su entrenamiento. El tiempo de trabajo en el gimnasio de fuerza se recomienda que no exceda las 2 horas porque si no tus niveles de testosterona disminuyen, entonces eso ya no es benéfico para el objetivo. ¿Dudas? Sí, o sea que no hay ningún mejor o peor método, simplemente
Uno es al atleta y otro a las condiciones. Como decía Mau, por ejemplo, ver la disponibilidad de máquinas que tienes. Si de repente tienes el gimnasio lleno, pues también no vas a tener una persona 1 hora entrenando, ¿no? Sobre todo si tienes un personalizado y sabes que a lo mejor vas a disponer de 40 minutos efectivos, porque buscas alguno de estos métodos que se adapte a la situación. Lo ideal es que un método de trabajo se mantenga por lo menos las 21 semanas. Hay personas que nunca hacen la misma rutina. Por ejemplo, si les toca lunes, miércoles y viernes pecho, pues no hacen la misma rutina, pero lo que sí hay que respetar es el método de trabajo, porque se tiene que generar la adaptación, si no, no estás permitiendo que esa adaptación llegue, ¿ok? Entonces, también eso es importante. Pero, por ejemplo, los métodos Rest-Pause, por eso es por lo que a mí me gustan mucho, porque hay como mucha flexibilidad para poder adaptarlos. Ahorita hablando de hipertrofia, ¿qué tan recomendado? Pues, si recomienda más, pues la pregunta, entrenar fuerza o qué tantas veces al mes en el macrociclo. Ok. Repeticiones de 1 a 2, máximo repeticiones. Máximo de repetición, pues realmente solamente si vas a hacer tu prueba de RM. Para lo que es el trabajo de hipertrofia, pues realmente no tendría mucho beneficio estar generando pruebas de RM tan seguido, ¿okay? En cuanto a tiempos de trabajo, por ejemplo, estamos hablando de un macrociclo de 1 año, pues puede estar generando 2 meses de trabajo exclusivamente de fuerza. No quiere decir que dentro de los siguientes mesociclos no va a haber trabajo de fuerza, porque como decíamos, la fuerza es la base de lo que va a ser el trabajo para hipertrofia. Entonces tenemos que incluirla, aunque va a ir disminuyendo conforme se va acercando más el límite que tienes para el objetivo. A lo mejor la persona no quiere competir, pero tú quieres que esa persona en 6 meses haya ganado masa muscular, haya perdido grasa. Pues bueno, con base a ese objetivo, pues en cuanto se vaya acercando tu fecha límite, va cambiando el trabajo de fuerza a un poquito más de trabajo de resistencia muscular, que es lo que a veces nosotros metemos como definición, ¿okay? Si tienes más tiempo, pues puedes meter esos 2 meses de trabajo de fuerza exclusivamente, de ahí traducirlo a trabajo de hipertrofia. Pueden ser un mesociclo, bueno, más bien 3 mesociclos de 1 mes cada uno con su recuperación, y volver a introducir trabajo de fuerza. ¿Okay? ¿Para qué? Para que haya una adaptación, un incremento en la fuerza y puedas generar ruptura fibrilar a partir de romper esos límites que tenías en cuanto a tus cargas, por ejemplo. Si el tiempo que tienes es más corto, a lo mejor tú estás programando a alguien 3 meses. Lo típico que te llegan y es que tengo una boda, es que tengo tal compromiso, ¿no? Pues al final... Creo que él se refiere más a, por decir, si se va a presentar una competencia de powerlifting, por ejemplo. Esa es la pregunta que se refiere a él. Cuando estamos hablando de powerlifting, ahí hay que darle más prioridad al trabajo de fuerza en cuestión funcional y no tanto en la ruptura de fibra, ¿okay? Ahí lo que se tiene que hacer es iniciar con una base de trabajo de hipertrofia para preparar al cuerpo para cargas más grandes, ¿okay? Si lo que tú quieres es enfocar tu trabajo a la hipertrofia, lo que tenemos que hacer es generar bases de fuerza, que puedes generar varias bases de fuerza durante todo tu macrociclo. Pero si tu objetivo es la fuerza, entonces hay que generar más bien bases musculares para resistir esas cargas. Entonces, en donde cambia, ahí es a donde hay que generar esos cambios. Y te digo, inclusive si te dedicas al powerlifting, los RM no se practican de manera recurrente. Tienes que dejar pasar cierto tiempo porque son momentos de mucha exigencia. Entonces te pueden generar, si lo haces de manera muy recurrente, microlesiones que después se pueden traducir a lesiones más grandes, o fatiga acumulada que te puede dar como resultado disminución de tu capacidad física o hasta ruptura de ligamentos, de tendones. Entonces, lo ideal es que cada 21 días generes pruebas, pero no necesariamente tiene que ser de RM. Puedes echar mano de alguna otra técnica para poder sacar su máximo de repetición sin que hagas su máximo de repetición. Muy interesante, ¿verdad? Va a ser este tema que aquí le pegan duro al powerlifting, ¿verdad? Sí, lo que he visto. Pero sí es difiere un poco. Si quieres un cambio muscular o físico, sí es algo diferente, un tanto diferente a lo que es la fuerza. Nosotros traemos una atleta que se llama Diana Ferrer, apenas quedó en segundo lugar en el Arnold Classic.
Segundo lugar, rompió récord mundial en levantamiento de la mancuerna. Rompió récord mundial. Entonces ella realmente, tú ves, no tiene un cuerpo fitness, ¿no? Pero pues, es el humano más fuerte, o sea, ya ecuaciones y todo, en México. Pero realmente sí es increíble verla entrenar ahí. Es una tontería. Y no hace RMs. Ella guarda sus RMs para la competencia, porque ahí sí va con todo. Y es que un atleta de alto rendimiento es todo o nada. Y es ahí donde se revienta en el día de la competencia. No lo van a hacer en un entrenamiento, lo hacen un 80-90. Y se guardan. Saben que dan más, pero no. ¿Sale? Entonces, ese se guardan para el día de la competencia. Por eso es que luego llegan los atletas con incertidumbre. ¿No? Es que saber, siempre el powerlifting va a llegar así, ahorita, con esa duda. Pero se están guardando porque saben que tienen que dar su máximo ese día. Es como la competencia, de igual forma. Eran de estar agarrando de pasada, pero la buena es el que viene, ¿no? Entonces, es parecido, ¿no? Pero en cuestión de entrenamiento, pues sí se difiere un poco. La alimentación se difiere demasiado también en cuestión a tener una condición muscular, a tener fuerza, ¿vale? Y sí, como dice Jorge, se tiene que adaptar el cuerpo a ciertos entrenamientos para la modalidad deportiva. Eso en todas las modalidades deportivas. El gimnasio aquí, corredores, beisbolistas, de todo tienes que fortalecer los grupos musculares que ellos ocupan. Y en powerlifting es lo mismo, darle prioridad a sus grupos musculares que ocupan. Lo que cambia es el tiempo que le vas a destinar a ese entrenamiento. Entonces, si es de powerlifting, lo que requieres es no tanto de hipertrofia. La hipertrofia después se va a dar como un medio de adaptación, pero no es el objetivo principal. Al inicio va a ser el objetivo, pero a lo mejor, por ejemplo, si es una programación anual, puedes meter 2 meses de hipertrofia y ya después empezar a generar tus trabajos de fuerza. Pero ya tienes la estructura lista para que soporte esas cargas. Si lo que queremos es hipertrofia, utilizamos la fuerza como medio para lograr la hipertrofia. Entonces el entrenamiento de fuerza va a ser de menor tiempo, más corto. Y ya después vienen métodos enfocados a hipertrofia durante un mayor tiempo. Un ejemplo, 2 meses de fuerza por 4 meses de hipertrofia. Si lo que quieres para powerlifting serían 2 meses de hipertrofia por 4 meses de fuerza. Es un decir, porque depende mucho de el objetivo que tengas y de las capacidades de tu atleta. Y de hecho sí hay que checar también el somatotipo, ¿no? El somatotipo que tenga el atleta. Realmente, no sé, es que quiero hacer powerlifting, pero realmente no, pues, o sea, para un nivel ya grande, pues hay que ser directos con ellos. O sea, realmente es como, yo quiero ser bodybuilder, pero pues mi cuerpo es menos, ¿no? Pues te vas a tardar 15 años y muy difícilmente alguien dura 15 años para eso. Entonces, orientar a qué modalidad, a qué categoría, a qué deporte estás enfocado. Hay chavos que corren rapidísimo, ¿no? Pues le das un entrenamiento de velocidad, o sea, jugadores de fútbol y soccer, de igual forma. Un entrenamiento tal cual. Ahí tengo varias historias de varios atletas que he apoyado ya a nivel, ya en Europa, de beisbolistas, en los Yankees, o sea, cuantas que yo he apoyado, la verdad, gracias a Dios he tenido un poquito de experiencia en cuestión a esto que estamos platicando ahorita, del gimnasio y sus deportes, ¿sale? Y realmente cuando tú estudias la anatomía, la fisiología, la hipertrofia muscular, realmente te es fácil ver, oye, es que él le pega a la pelota, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que? No, es que el manito rotador, que los tríceps. Te empiezas a trabajar los grupos musculares y es tan padre que empiezas a ver el desempeño del atleta que empieza. Eso es padre, es como ver al atleta que sube y gana el absoluto, ¿no? Entonces, es parecido, muy parecido. Entonces, sí, el censo que les está platicando ahorita George, exhibiendo, realmente sí lo deben de tomar en cuenta para que lo apliquen y se metan. Es muy padre este tema, ¿vale? ¿Quieres pasar al gimnasio? Bueno, a ver, ¿tienen más preguntas? ¿Preguntas? Hace 20 años yo tuve una cirugía de columna, quedé inválido total. Me ponen fierros en la columna y empiezo a volver a aprender a caminar. Por ejemplo, para mí fue muy difícil regresar al gimnasio porque el primer paso dolió, el segundo dolía más. Entonces, cuando me salgo de la alberca y me voy al gimnasio, eran dolores desde aquí hasta arriba, hasta entre la mitad de los dedos, ¿no?
cuando tuve la preparación para ir a Puebla, fue muy intenso porque hay días en que se entume un pie. A la semana siguiente se entume la mitad del tobillo. Entonces, yo no pude hacer un crecimiento tan fuerte, tan grande, porque todos los días son diferentes. Yo tendría que entrenar con botas en el gimnasio para poder lograr el equilibrio. A veces voy caminando y me tropiezo. Entonces, ha sido bien difícil. Los mismos compañeros te dicen, ¿por qué no levantas peso? ¿Por qué no lo haces bien? Si el ir al gimnasio ya es un día a día. Casi 50 años y a veces yo me siento como si tuviera más. No, a veces no puedo continuar una rutina, a veces no llego ni a la mitad, o a veces me levanto y tengo que caminar. ¿Por qué? Porque me atoré en la prensa. Bueno, ahí lo que tendríamos que hacer es buscar métodos de trabajo que nos permitan tener mayor estabilidad, o sea, que no requeramos de cargas tan grandes. Ahí lo importante es estabilizar la columna. Entonces, por ejemplo, podemos tener un buen desarrollo de cuádriceps, si no hay lesión a nivel de rodillas, mantener una buena estabilidad en el banco, en el asiento del equipo, generando, a lo mejor hasta trabajando con una placa, poder generar suficiente irrigación sanguínea y suficiente tensión muscular para que haya ruptura fibrilar, sin necesidad de meterle 3, 4, 5 placas que a veces nos obligan a generar un poquito de palanca o generar más tensión de la necesaria. Y entonces lo importante es buscar ese tipo de métodos. Por ejemplo, el de 10 de 10, con carga ligera y con tiempos de trabajo más cortos, nos puede ayudar a generar algo de hipertrofia muscular. ¿Okay? Pero eso nos va a permitir tener la columna estable. ¿Okay? Hay afortunadamente ya muchísimas máquinas que nos permiten generar las contracciones sin necesidad de generar palancas. Podemos aislar bastante bien. Inclusive ya utilizar ejercicios funcionales. Un ejercicio funcional no es necesariamente los que hacen el CrossFit. Un ejercicio funcional es un ejercicio multiarticular que te ayuda a reproducir movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que jalar un costal, una bolsa, lo que sea, pues puede ser similar a generar un movimiento de remo, ¿no? Entonces se puede utilizar con ligas, se puede hacer inclusive hasta dentro de un TRX. Ahí habría que ver qué tanta estabilidad ya tienes, por ejemplo, para utilizar un TRX. Si tu fortalecimiento abdominal o de tu cintura pélvica ya es el suficiente para generar la estabilidad, pues podría ocuparse. O las máquinas de espalda, hay muchas que ya tienen espalda, en donde hay que generar la postura adecuada para poder aislar el movimiento y tu columna esté sana. Ahora eso siempre acompañado, por ejemplo, de descargas musculares. No, por lo que me dices, no podemos darnos el lujo de tener contracturados nuestros músculos de la espalda porque hay irritación de los nervios, por eso está habiendo molestias. Entonces, ir acompañados de un fisioterapeuta porque el ejercicio de fuerza pues te genera esas contracturas. Entonces, tener un respaldo constante para la relajación. ¿Tú lo puedes ayudar? Mi caminadora, si me paso 25 minutos, yo sigo caminando, pero no siento el talón. Por la postura ya hubo ahí irritación. Sí, la platilla, antiderrapante, y a buena hora, yo veo que es una hora, sí, pero no me duele. Sí, por ejemplo, inclusive hasta una plancha es un ejercicio funcional que nos puede ayudar a generar un fortalecimiento para la estabilidad que requiere. ¿Okay? Pero es un proceso. O sea, no vamos a empezar con un trabajo de plancha de 1, 2, 3 minutos porque ahí hay que ir viendo cuál es su umbral que él está tolerando, puede ser desde molestia o que empiece a sentir las parestesias. Entonces, si a lo mejor a los 30 segundos él ya empieza a sentir molestia, pues ese va a ser su máximo. Entonces ahí sí hay que hacer un trabajo muy de cerca para poder mejorar. Ahí es en donde entra el entrenador personal. O sea, es necesario que adaptes todo el medio, los métodos, las herramientas a tu alumno. Primero quiero recordar cuánto es el tiempo de ejecución de los ejercicios para el hipertrofia. Primero es el Ok, el tiempo bajo tensión recomendado para la hipertrofia es de 30 a 40 segundos. okay. Por
ejemplos, es que hay veces que me dicen, oye, pero si hago un drop set, me estoy tardando 3 minutos, ¿no? Pero es que hay una pausa, no lo estás haciendo constante. Tan solo de lo que descansas el peso para cambiar el selector, ya hay una pausa. Entonces ya no fue constante el trabajo. Estamos hablando de un tiempo constante de trabajo. En dado caso que nos pasemos del tiempo de ejecución, ¿no? Ya estaríamos acudiendo, no sé, a resistencia. Estamos acercando, es un trabajo anaeróbico láctico, o sea, ya empieza a haber segregación de ácido láctico como fuente de energía. Mucha gente piensa que por embararse está teniendo un buen trabajo en el gimnasio, pero es muchas veces porque el tiempo de ejecución se prolongó un poquito. Te va a dar resultado, eso es seguro. Una parte también es la cuestión teórica y otra la práctica. Entonces ahí tú ya tienes que ir adecuando y enseñando a la persona, o tú enseñándote a generar tus repeticiones con un tiempo establecido. ¿Okay? Ahora también va a depender del método que utilices. Por ejemplo, estamos hablando de series excéntricas en donde cada serie está durando de 3-4 segundos. Por ejemplo, tu fallo es a las 5. Entonces, para que tú sepas que estás dentro de un trabajo de hipertrofia 100%, pues esas repeticiones tienen que ser las que te están permitiendo trabajar los 40 segundos. Si tú ya te estás excediendo, ya te estás acercando un poquito más a la resistencia muscular, pero no quiere decir que no te sirva para hipertrofia, solamente como que te estás saliendo un poquito, no es como cierto nivel de flexibilidad. Ya si estás haciendo 50, un minuto y bueno, ya es otro show, pero si te pasas 5, 6, 7 segundos, no pasa nada. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿La edad? Bueno, la edad no es un determinante para lograr el objetivo, pero sí es un determinante para el tiempo que pues ya vas a tardar a lo mejor en lograrlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que más influye son los niveles hormonales. Entonces, los niveles hormonales al disminuir, pues van a, sobre todo en los hombres, la testosterona, pues la ganancia de masa muscular es un poquito más lenta y a lo mejor no en la misma magnitud que un chavo de 20, 25 años. ¿Okay? Así es un factor que puede determinar el tiempo que te tardes, pero que no va a limitar el logro del objetivo. Obviamente, ya a lo mejor una persona que empieza a los 50 años, no sé si conocieron a Francisco Ríos, Pancho Ríos, fue Mr. México veterano, él empezó a los 54 años, si no me equivoco, por una lesión que tuvo, entró al gimnasio, pues ya no generó una masa muscular tan grande, pero tuvo un muy buen físico. ¿Okay? Entonces, así puede influir en el logro del objetivo, pero no es una limitante. Hay por ahí casos de mujeres, hay una señora que dice que empezó a los 70, ¿no? Entonces logró un físico pues, admirable, pero ya no al mismo nivel que una chavita de 25 años. Entonces digo, sí va a influir en el logro del objetivo, pero no te va a limitar el logro. También los cuidados, ¿no? Ese es otro tema, el tema hormonal. Entonces ya 2 años y el tema hormonal. Y eso es otro factor. Meramente un cambio físico, pues sí tenemos que tenerlo en todo nuestro sistema, todos nuestros órganos trabajando al 100 y trabajando en conjunto para que tengamos este resultado. Realmente cuando ves un cuerpo completo, todo está trabajando adentro de su cuerpo. Entonces realmente es lo que debemos hacer. Después de cierta edad, en tanto los hombres como mujeres, el tema hormonal ya viene en declive. De hecho, tanto hormona de crecimiento, los niveles de testosterona, estrógenos, todo viene para abajo. Entonces ahí es donde nosotros como cultura mexicana no tenemos el tema de checarnos. Ya olvídate del gimnasio. Ya después de los 30 años tenemos que ir con nuestro especialista y tener un especialista para tener que, pues en nosotros hombres, un reemplazo de testosterona. ¿Sale? La testosterona para nosotros es testosterona, pues, ya valemos, ¿no? Pero realmente no es, ay, que un ciclo y que dice, no, olvídense del ciclo. O sea, realmente si vas con un endocrinólogo, ¿no? Te tienen que mandar un programa de reemplazo después del estreno, ¿vale? Y en chicas de igual forma, ¿no? Entonces hablamos de un cambio físico. Pues si ya empezamos después de los 40, que ya mi producción ya no está en su punto de 20, 25 años, pues obviamente no voy a tener esos
ejercicios que yo deseo. Tengo que preparar mi cuerpo para lograr el tema. Entonces sí debo de tener mi balance.